Sublime gracia de... Quisiera partir contándoles una etapa de mi vida. Mire, ahí está un joven, Juan Esteban Sarabia. ¡Wow! Ahí está la José, éramos tres ahí, en nuestro segundo año de matrimonio. Y les quería mostrar esa foto porque es una de las pocas que tenemos en nuestro primer departamento. Una de las cosas que yo más anhelaba cuando estaba de novio era irme a vivir con mi esposa. Irme a vivir con ella. Tener tiempo para conversar, tener tiempo para reírnos, tener tiempo para llorar, tener tiempo para soñar juntos, tiempo para enojarnos y conocernos profundamente. Ese era uno de mis grandes anhelos. Y eso pasó nosotros nos casamos en Concepción y 15 días después de casados nos vinimos a la capital. Vivíamos en un departamento a 2 cuadras del seminario que queda en pleno centro, que eran como 30 metros cuadrados. Era súper chico, no sé si era 30, 35, algo así. Chocábamos con todas las murallas, la cara, así, no sabíamos quién, o sea, teníamos que darnos, pase usted, todo el rato. Para hacer la cama, teníamos que sacar ¿cómo se llaman? Los veladores, sacábamos los veladores para poder hacer la cama, porque no podíamos meter la sábana. Pusimos el televisor, lo tuvimos que colgar del techo para poder tener un televisor, y cada vez que yo pasaba a acostarme, me pegaba en la esquina con el televisor. Era chico, sin embargo, para mí ese departamento era el mejor lugar del mundo. Porque estaba con mi esposa, porque estaba con la mujer que amo, ¿cierto? Era un buen lugar para conocernos, para disfrutar, para vivir juntos. ¿Y sabes qué? La Biblia nos dice que hay una relación más importante que el matrimonio. Incluso que el matrimonio es como una pequeña parábola, una maqueta de una relación mucho más linda, mucho más plena y eterna, que es nuestra relación con Dios. Y te quiero decir que Dios quiere relacionarse contigo. Y no estoy hablando de una poesía o algo abstracto. Dios quiere relacionarse contigo. Y es más, Él ha preparado una casita, una casa, un lugar para que nos relacionemos, para que conozcamos a Dios, para que nos comuniquemos con Dios, para que nos riamos, lloremos y Él nos comparta sus planes. Y ese lugar, por lo tanto, no hay mejor lugar en el mundo que estar en esa pequeña casa, en esa tienda, en ese lugar, para relacionarnos con nuestro Creador. Vamos a ver hoy día que Dios nos sorprende. Él nos va a hablar de una tienda, de una carpa, en donde este pueblo, en el Antiguo Testamento, se podía relacionar y comunicar con Dios. Déjame recordarte el contexto de dónde estamos. El libro de Éxodo hemos visto todo un proceso. Por favor, ven conmigo y trata de recordarlo. Hemos visto que este pueblo llega a Egipto y ellos sabían cosas, habían escuchado de que Dios le había hablado a su tatarabuelo, que era Abraham, y que le había hecho promesas. Ellos sabían algunas cosas. Sin embargo, después de 400 años, probablemente eran información que estaba ahí. Había un Dios que les habló a mi abuelo, tatarabuelo, Abraham. Pero de repente, este Dios se hace presente en su historia. Ellos estaban esclavos, estaban sufriendo y este asunto iba de mal en peor. Abusos, matanza de niños. Y de repente el Dios de su tatarabuelo aparece y les dice: yo los voy a rescatar de esta esclavitud y los voy a llevar a un lugar, al lugar que les prometí a su tatarabuelo Abraham. Y ahí ustedes me van a adorar, vamos a tener una relación, nos vamos a comunicar. Yo voy a ser su Dios. Lo hace, los rescata con un poder inimaginable. Es como si un pueblo chiquitito venciera a Rusia y a Donald Trump y todo Estados Unidos juntos. Este pueblo, con Moisés a la cabeza, con una vara, derroca al imperio egipcio. 10 plagas. Abre el mar, sepulta al faraón, que era considerado un dios. Lo sepulta bajo el mar. Y durante 3 meses viajan por el desierto, donde ellos van aprendiendo que este Dios no solamente los salva, sino que les da agua,
les da alimento, pan y carne, no hay nada mejor que eso, pan y carne y agua suficiente. Y también les da la victoria frente a los pueblos que están en ese lugar que Dios les ha prometido que es de ellos. Y al tercer mes, empiezan a conocer más a este Dios. Llegan a los pies de un monte llamado Sinaí para sellar un pacto de una relación entre el pueblo y Dios, donde Dios en Sinaí les entrega los 10 mandamientos y leyes. Estas leyes no son leyes para que ellos simplemente estén atados o con un peso sobre sus hombros. Se trata de una relación, como lo vimos el domingo pasado. En estas leyes, en estos mandamientos, se ve más el carácter de Dios, que es santo, que es justo, que Él quiere tener el lugar que le corresponde, que espera que la esclavitud no sea algo de abuso, al contrario, que sea por 6 años, por ejemplo, vimos, y al 7.º año estos esclavos quedaban libres, que se preocupen del pobre. Es que en realidad estas leyes son para conocer a Dios y para que este pueblo se empiece a parecer a Dios. Cuando este pueblo, después de ver todo lo que Dios había hecho y recibir las palabras de Dios, reciben estas leyes, ellos dicen, en el verso 24, verso 7, capítulo 24, verso 7, dice, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Y en ese momento se cierra este pacto. Cuando sucede eso, la Biblia nos dice que algunos líderes vieron a Dios. Mira lo que dice el verso 10 al 11, dice, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. ¿Cómo? Un tremendo proceso. Tremendo proceso de haber oído de Dios. Imagínate. Un tiempo después, ver a Dios. Y esta imagen es tan potente que el autor de Éxodo nos tiene que decir que no murieron, que Dios permitió que no murieran. Porque cualquiera que está en la presencia de Dios, si tú y yo viéramos a Dios, si Dios pudiera estar visiblemente en la presencia de Dios acá, si Él no hiciera que nosotros no muriéramos, caeríamos muertos. Muertos al instante. Es que Dios quiere darse a conocer. Ese es el primer punto de este mensaje. Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios quiere relacionarse contigo. Esta es una de las principales planes de Dios en la Biblia. Que el ser humano vuelva a tener una relación con Él. No es solo para Moisés, no es solo para algunos líderes. Dios quiere una comunión estrecha con su pueblo. Dios quiere una comunión estrecha contigo. Muy estrecha. Es eso lo que se perdió con el pecado de Adán y Eva en Edén. A veces pensamos que la gran pérdida de Adán y Eva fue salir del jardín, de salir del jardín del Edén, que Edén significa delicia. Pero Edén era una delicia porque Dios estaba ahí. La gran pérdida de Adán y Eva era salir de la presencia del Creador. A veces también pensamos eso equivocadamente para el futuro. Cuando pensamos en la vida eterna, pensamos, bueno, es que ahí va a ser lindo, no va a haber enfermedad, no va a haber dentista, no va a haber ni un dolor, ¿cierto? Pero la gran noticia de la vida eterna es que Dios va a estar ahí. Nosotros vamos a estar en su presencia plenamente. Vamos a poder ver a Dios, ¿cierto? Él habitará en esa ciudad que nos dice Apocalipsis. Entonces, al finalizar el capítulo 24 de Éxodo, vemos a Moisés entrar en la presencia de Dios. Él sube a este monte Sinaí por un buen tiempo. Verso 18 del capítulo 24 dice que Moisés permaneció ahí 40 días y 40 noches. ¿Recuerda algo así? 40 días y 40 noches. Hay varias veces que se repite en la Biblia 40 días y 40 noches. Vamos a hablar un poco de eso más adelante. Y ahí Dios le cuenta a Moisés algo extraordinario. Mira lo que le dice.
Después dice que recolecte varios materiales y dice, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. La palabra santuario se puede traducir de varias maneras, morada o tienda o carpa. Incluso es la misma palabra que se refería a las tiendas de los mismos israelitas. Es decir, lo que Dios está diciendo es que Él va a descender y se va a identificar con su pueblo. Él no es como los otros dioses de los otros pueblos, dioses inaccesibles. Él va a estar en una carpa en medio de este pueblo. Y los capítulos 25, 26 y 27 son las instrucciones para construir este tabernáculo, esta carpa, este templo, este santuario. Y vamos a ir dándonos cuenta cómo esto se aplica para nosotros. Vamos a ir tratando de entender bien la aplicación para nuestras vidas. El primer paso para la construcción de este templo es que todas las personas del pueblo, los que quisieran en realidad, podían o eran llamados a dar voluntariamente materiales muy especiales como oro, plata, telas especiales para la construcción de esta tienda. Dios quería que el amor de este pueblo no fuera solo de labios, sino de manera práctica. Y es lo que Dios quiere también de ti. No es como, sí, Señor, vamos a cumplir todas tus normas, nos encanta ser tu pueblo. Ok, ahora tráiganme oro, plata, piedras y lino fino, los que quieran. Imagínate que nadie hubiera dicho nada. Pero este pueblo dio. En este momento dio. En otras partes del Antiguo Testamento no dio nada. Pero aquí dieron generosamente. Y lo primero que construyen las primeras instrucciones para construir son el arca. Está en el capítulo 25, versos 10 al 22. Dios le dice a Moisés que tiene que construir un arca. Las medidas de esa arca, creo que están en una película, ¿la han visto? La película El Busca del Arca Perdida. Es muy antigua también. ¿Sabes? Muy bíblico, es muy bíblico. Borren eso de su mente, pero para los que vieron Indiana Jones, es terrible. 1.1 metros de largo y 0,77 metros de ancho. Está recubierta de oro. Y dentro de esta arca irían las tablas de la ley y la ley. Las palabras que habían salido de la boca de Dios estaban en el centro de esta carpa. Esta arca está en el lugar más especial del tabernáculo. Voy a mostrarles un gráfico, van a ver hartas fotos hoy día acá, ¿ok? Para que no se abrumen con tanta cosa, ¿ok? Esta es la carpa, este es un plano, de planta. Ahí está el arca, y este lugar era el lugar santísimo. En ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Una persona. Y antes de entrar a ese lugar tenía que entregar un sacrificio por el pueblo, por el pecado del pueblo y por sus propios pecados. No podía entrar de cualquier manera. Porque en ese lugar estaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Por lo tanto, si alguien entraba de manera ligera, caería muerto. Es más, los sumos sacerdotes entraban amarrados de una pata, literalmente, por si caían muertos. Decían, hey, sumo sacerdote, ¿está bien? Y si no respondía, recogían la cuerda. Ahí está, es el lugar principal, el lugar santísimo, y está el arca. La tapa de este arca, esta parte que está acá, era un lugar donde también se entregaba un sacrificio. Es decir, el lugar santísimo, el lugar donde estaba la presencia de Dios, cumplía con dos requisitos. Uno, estaban las palabras que salieron de la boca de Dios. La presencia de Dios estaba porque sus palabras, sus leyes estaban ahí. Y no había otra manera de relacionarse con este Dios santísimo, si no había un sacrificio que intercediera por nosotros. Luego, en el lugar santo, ya no es tan santísimo,
hay tres cosas. Estaba la mesa de la proposición, había un candelabro que ya se los voy a mostrar y el altar de incienso. Esa mesa, que estaba detallada la manera de construir en los versos 23 al 30 del capítulo 25, se ponía sobre ella 12 panes que representaban al pueblo de Dios y la continua provisión de Dios a este pueblo. Y es decir, ellos tomaban de los mejores panes, ellos los hacían, entregaban como una ofrenda, pero esta ofrenda de panes les recordaba a ellos que era Dios el que les permitía tener la materia prima para hacer ese alimento. Y por lo tanto era un acto de gratitud, pero también de decirse a ellos mismos, Dios provee para nosotros. Ahí están estos panes que nos recuerdan, 12, como las 12 tribus, ahí están. Dios provee para nosotros. También había un candelabro, bastante grande, que tenía un diseño muy especial, un diseño del árbol de almendro, que es el primer árbol del Oriente Medio que florece en primavera. Éxodo 25, 31 al 33 dice, su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza. 6 de sus brazos se abrirán a los costados, 3 de un lado y 3 del otro. Cada uno de los 6 brazos del candelabro tendrá copas en forma de flor de almendro, con cálices y pétalos. Este candelabro recordaba un árbol. Y los árboles son muy importantes en la Biblia. El pueblo había salido del jardín donde ellos podían comer de un árbol, ¿cierto? Del árbol de la vida. Y la Biblia termina en Apocalipsis diciendo que el pueblo de Dios tendrá acceso libre de nuevo a un árbol. Por lo tanto, cada vez que los sacerdotes entraban a este lugar santo y miraban ese candelabro, recordaban dos cosas: que Dios iba a volver y los iba a hacer volver a su presencia, a ese jardín que ya no estaban, y que Él quería que su pueblo reflejara la gloria de Dios. Esa luz, ese candelabro prendido es un recuerdo para ellos de lo que dice Éxodo 19. Ustedes son mi especial tesoro. Ustedes serán un reino de sacerdotes. Ustedes van a reflejar, es lo que vemos en Mateo 5, ustedes van a reflejar, son la luz del mundo. Entonces entraban a esta carpa oscura y veían la luz de este candelabro que les recordaba cuál era su llamado. Tú tienes el llamado a ser la luz del mundo. Así que estaba también el altar de incienso y bronce, donde se entregaban ofrendas y sacrificios por el pecado. No les voy a explicar todo con detalle porque podríamos estar hasta el 18 chico explicando esto, ¿ok? Pero todas estas indicaciones fueron escuchadas por Moisés. Pero escucha bien esto. No solamente Moisés las escuchó, sino que también las vio. Mira lo que dice el verso 25-40. Procura, Dios hablándole a Moisés, que todo esto sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte. ¿Qué vio Moisés? Mira lo que dice el verso 26 al 30. Respecto de las indicaciones del santuario. Levanta, dice, erige el santuario ciñéndote al modelo que se te mostró en el monte. ¿Qué fue lo que vio? Moisés no solamente escuchó, él vio algo. En el libro del Nuevo Testamento, en Hebreos, se nos dice qué fue lo que vio. Si alguien quiere ser un salfate bíblico, no, perdón, olviden eso. Tiene que leer con atención porque la Biblia se interpreta a sí misma. Si tú quieres entender bien la Biblia, léela entera. No la leas por pedazos. Preocúpate con diligencia en leer las Escrituras. Mira lo que dice el autor de Hebreos. Estos sacerdotes, refiriéndose a los sacerdotes del Antiguo Testamento, sirven en un santuario, en este tabernáculo, que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña.
Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Así como el matrimonio es una parábola, una maqueta de la unión entre el ser humano y Dios, este tabernáculo que Moisés construyó era una mini maqueta, usted que es arquitecto, una mini maqueta, una sombra de un lugar en el cielo, de un templo en el cielo, que Moisés en el monte Sinaí vio. Y Dios quiere y sigue queriendo tener una relación muy estrecha con su pueblo. Tanto, y es lo que nos empieza a decir el autor de Hebreos, que envió a su Hijo a un mejor sacerdote, que es Jesús. Por eso leímos el Evangelio de Juan. Si tú lees el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó significa hizo tabernáculo, hizo una carpa. Quizás no es una traducción en la NBI acá, no es una traducción que nos ayuda bien a entender, pero Dios nos está diciendo que, ¿sabes qué? Jesús vino e hizo carpa acá. Dios mismo caminó por esta tierra y se vistió de hombre frágil, con la necesidad de abrigarse, de comer, de tomar agua, parecido a ti y a mí, expuesto a los miedos también, a las penas que los hombres y mujeres también estamos expuestos. Y vino a mediar un camino para una relación con Dios. Él mismo se entregó como sacrificio después de 40 días y 40 noches de haber sido tentado en todo, no pecó nunca en nada. Y luego se ofreció como sacrificio, ya no de ovejitas, de corderos, sino que Él mismo Dios se entregó como un sacrificio para que el pueblo de Dios nunca más necesite de ni un otro sacrificio, solo de Cristo, y seamos plenamente perdonados y limpiados de todos nuestros pecados. Y por lo tanto tengamos pleno acceso a Dios. Mira, es como si yo te dijera, voy a retroceder, es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Cristo. Y por eso la cortina, esa cortina que estaba ahí, cuando Cristo muere, ¿cierto? Se rasga desde arriba hacia abajo, ¿cierto? ¿Han leído alguna vez esa parte en el Evangelio? Cuando se rasga la cortina, es que el sacrificio de Cristo hace que ya todo hombre y mujer tenga pleno acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios mismo. Es más, mira, el autor de Hebreos dice, precioso como lo dice. Ay, me emocioné. Dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su propio cuerpo. ¡Wow! Ya no es una cortina. Cristo mismo se rasgó para que nosotros tengamos acceso a la presencia de Dios. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Dios te está diciendo, acércate confiadamente, ven, no tengas miedo, acércate, no te voy a matar, Cristo murió por ti. Acércate a mí. Puedes tener comunión con el Creador, con el Dios vivo. Y a mí me encanta pensar en Jesús como esa ofrenda perfecta, maravillosa, entregada por mí. También como ese lugar. Él es el mismo tabernáculo, un lugar precioso, santo, brillante, humilde, donde me encuentro con Dios, donde me comunico con Dios, donde estoy con Dios.
Para el no creyente, si hay alguien acá que está luchando con su vida de fe, te quiero preguntar, ¿dónde estás buscando tu plenitud? ¿Dónde estás buscando ser pleno en una relación? Relaciones con un pololo, con una polola, con un marido, con una esposa. ¿Estás buscando ahí? ¿Estás buscando en el éxito? ¿En viajes? No estoy diciendo que esas cosas sean malas, pero te quiero decir que nada de eso, nada de eso va a llenar realmente tu corazón. Y Dios te dice, hijo, hija, ven a mi presencia, ven a donde estoy yo. ¿Cómo se hace eso? Primero tengo que responder que no lo sé bien cómo Dios lo hace, porque es Dios quien lo hace. Él nos lleva a un profundo arrepentimiento, a reconocer que no tenemos derecho a entrar por nuestros medios a ese lugar en la presencia de Dios. Decir, Señor, perdóname, y a poner nuestra vista en Jesús, que sí tiene todos los derechos, y que al morir por mí me da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Entonces eso lo puedes hacer hoy día. Hoy día decir, Señor, me arrepiento de mi pecado y confío en Cristo. Abro mi corazón para que tú vengas a vivir en mí, para que tú me selles como hijo o como hija. También a veces pasa que el creyente, que lleva años, no se quiere relacionar tanto con Dios. ¿Sí o no? Es como un matrimonio. Yo les conté algo de mi luna de miel, de mis tiempos, mi primer año. Pero después hemos pasado momentos donde ya no nos hablamos tanto con mi esposa. Donde a veces mejor no nos hablamos porque si hablamos podemos pelear. Donde incluso, que no, gracias al Señor no es mi caso, estamos bajo un mismo techo, pero estamos totalmente separados. ¿Sí o no? Y así también una relación con Dios puede ser así. Dios le dice a la iglesia en Éfeso, por ejemplo, en Apocalipsis 2, algo tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y luego le dice, entonces quiero que te arrepientas y vuelvas a mí y hagas las obras que hiciste al principio. Probablemente esas obras son orar, leer la Biblia, predicar, conocer más al Señor, servir. Esa pasión que tenías cuando conociste al Señor, esa hambre de Dios. Dios te llama a ti y a mí hoy día a arrepentirnos si esa es tu situación frente al Señor. De no querer estar relacionándote con Él. De venir a veces a la iglesia que tengo que ir a la iglesia, sí, porque es costumbre, porque los niños, porque la. Y no venir porque quiero encontrar con Dios. Mientras ensayábamos ayer, yo también tuve que orar, Señor, porque tenía que predicar, pero también servir en la música. Sí, Señor, no quiero estar afanado, o sea, quiero hacer esto porque te amo, porque te quiero conocer más, porque quiero servir, porque no permita, Señor, que haga las cosas por costumbre. A veces la gente en la iglesia dice, no, entonces es que lo estoy haciendo por costumbre, mejor no lo hago. No, esa no es la solución. Arrepiéntete y vuelve a Jesús. Y empiezas a hacer las cosas como Dios quiere, o como las hacías al comienzo, donde eras capaz de viajar 1000 kilómetros si era necesario para escuchar del Señor. Eso. Segundo punto y muy cortito, Dios arregla la casa también. Dios arregla la casa. Una de las cosas que llama mucho la atención en el relato del tabernáculo son las indicaciones las indicaciones prolijas con que se construye esta tienda. La mesa, el candelabro, las telas, los materiales, tan especiales, tan nobles. Pero ahora Jesús no necesita un lugar físico. Por eso, por ejemplo, nos podemos juntar en este lugar, que no es un templo, o sea, un edificio, ¿cierto? Sin embargo, el Nuevo Testamento se nos dice que los creyentes
Se nos dicen dos cosas. Que el creyente ha pasado a ser el templo de Dios. Y me encanta eso. Porque si ustedes leen después las indicaciones, todas esas cosas, todas las piezas del tabernáculo tenían argollas para que con unos palos, pero palos cubiertos en oro, así palos especiales, las tomaban y llevaban las cosas. Era un tabernáculo movible. Entonces usted es un tabernáculo movible también, ¿ya? Es una carpita movible, que anda para arriba y para abajo y haciendo sus cosas. Por ejemplo, algunos que tienen que trabajar moviéndose. Usted es un tabernaculito que anda dando vueltas por Santiago. La presencia de Dios dando vueltas por Santiago. Por universidades, por colegios, por diferentes partes. Eso es tanto grupal como individual. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 3, versos 10 al 17. ¿No saben ustedes, y aquí le habla al grupo, no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, refiriéndose a la iglesia, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son el templo de Dios. ¡Wow! Tremenda información. Ya no tengo que ir a un lugar específico. Hoy día aquí, en medio de nosotros, Dios está presente porque nosotros somos el templo de Dios. Porque se está predicando la palabra y porque Cristo murió por nosotros. Y por lo tanto la presencia de Dios. Dos cosas habían en el arca. La palabra de Dios, las palabras que habían salido de la boca de Dios. Y ese sacrificio que se entregaba. Y esas dos cosas están acá. No necesitamos bajar la luz, porque algunas iglesias bajan la luz para tener más presencia. No estoy diciendo que sea pecado hacerlo. No necesitamos poner un bajo tum para que todos sintamos la presencia del bajo. Necesitamos la palabra de Dios. El sacrificio de Cristo por nosotros. Y he aquí el templo de Dios. Donde Dios habita. Dios habita. Y también en forma individual. Mira lo que dice 1 Corintios 6, versos 19 y 20. Y esto es para ti. ¿Acaso no saben que su cuerpo, tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Ah, no, es que yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Es que ya no es tu cuerpo. Es el templo de Dios. Por lo tanto, cuídelo. Cuídelo. Honra a Dios con tu cuerpo. Por lo tanto, estamos en constante comunión con el Señor. El creyente está en una constante comunión con Dios. Por ejemplo, pienso que en la iglesia y en el creyente, como templo de Dios, debe habitar en nuestros corazones la palabra de Dios, como lo dijimos, así como estaba en el arca, el lugar principal de la comunión con Dios. Debe estar su palabra y el sacrificio de Cristo constantemente en la iglesia, en los GPS, en el culto, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestras decisiones. Si tú te estás relacionando con otros creyentes en amor, en respeto, en perdón, bíblicamente, ahí, porque esta iglesia es el templo de Dios, por lo tanto la palabra va a estar en el centro. Tú te estás relacionando con los demás basado en la palabra de Dios, estás entregándote en servicio y amor y en perdón a otros. En tu vida personal que tú eres el templo de Dios. Estás leyendo la palabra, estás recordando día tras día el sacrificio de Cristo por ti. Es central en tu vida. Cada mañana, Señor, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por haber muerto por mí. En la oficina, en tu vida diaria, mañana no, nadie va a la oficina mañana, ¿cierto? No, pero ya el jueves o el viernes o el próximo lunes. También debemos tener esas ofrendas de panes en la mesa.
que nos recuerdan constantemente la provisión. No estoy diciendo que pongas 12 panes en tu mesa, pero sí, como iglesia, que ofrendamos generosamente para recordar que Dios nos ha dado todo. Nuestras canastas familiares, nuestra gratitud en todo lo que recibimos. Hoy día en la mañana pensaba esto, hay personas en la historia de la iglesia que han dado mucho más de lo que tú te imaginas. Tú dices, hoy día voy a dar mi ofrenda, esta ofrenda va a ser generosa, y está bien. Pero hay personas que dan todo. En la historia de la iglesia, por ejemplo, hace poco un empresario en Inglaterra dio $1 millón. Lo conozco, he estado con él. Y no es nada especial, es un hermano más, que simplemente Dios le dio la gracia de dar. Y él dio $1 millón ¿para qué? Para que se levanten nuevos gimnastas y aprendices ministeriales y personas que están estudiando en el seminario en Chile y en Latinoamérica. ¿Sí o no, Francis? Que antiguamente en Inglaterra había muchas personas, o en Australia hay personas que dan sus casas. Muchas de las agencias misioneras, si no me equivoco, han subsistido, han podido enviar misioneros a muchas partes del mundo porque dan generosamente. Como iglesia entonces debemos recordar, primero ser muy agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado. Dar generosamente en tu vida personal, recordar que Dios es el que te sustenta. Agradecer diariamente por lo que Él te ha dado y recordar que no solo de pan vive el hombre. También, si somos el templo de Dios, debemos recordarnos que somos la luz del mundo. Reflejamos a Cristo y por lo tanto debemos alumbrar como iglesia a nuestra sociedad con amor, perdón, santidad, justicia, entrega. Y en forma individual alumbramos con nuestros labios, con santidad de vida, las cosas que hago en mi pega, las cosas que no hago en mi pega, las invitaciones que acepto, las invitaciones que no acepto en mi matrimonio con mis hijos. Porque tú eres la tienda del Señor. Como ya les dije, llevo 13 años, no se los dije, pero llevo 13 años de casado. Y hay cosas que a mí se me han pegado de mi esposa. Por ejemplo, comer ensalada. Yo antes no comía ni una ensalada. Menos pepino. El pepino estaba fuera de mi dieta. Y hoy día me hice una hamburguesa, porque salimos de Santiago ahora, con pepino. A la Caro también se le han pegado cosas mías. El humor. De repente son chistes fomes, pero a mí en lo personal, cuando se lanza un chiste, y digo, Caro, ya te estás pareciendo a mí en esto. Hemos pasado por momentos de mucha unidad y a veces no tanto. Pero yo tengo un compromiso con ella. Más aún contigo, Señor. Y quiero que se me pegue todo del Señor. Estar en comunión con Él todos los días de mi vida y por la eternidad. Que arregle este templo. Que arregle este templo. Que nos haga lindos. Llenos de su presencia, su palabra en medio de nosotros. La humildad que viene de saber que gracias a Cristo nos relacionamos con Él. Pero que Él está aquí. Y que Él está aquí en mi vida, cada día, cada segundo. Cuando vayas, cuando te sientes desanimado, cuando te sientas pecador, que lo arruinaste todo. Dios está en ti. La presencia del Creador, aquella que si lo viéramos cara a cara caeríamos muertos, está en ti. Y por eso aquel que la buena obra empezó, la va a terminar. Tenemos nuestro rostro y vamos ahora.
Gracias, Señor, por tanto amor hacia nosotros. Gracias, Señor. Lo que era insospechado, que tú vinieras, hicieras tu morada entre nosotros. Lo hiciste, y lo hiciste de manera tan linda, que tú mismo viniste a habitar en medio de nosotros. Y has hecho ahora de tu iglesia y de cada uno de tus hijos el lugar donde tú habitas en Cristo. Queremos pedirte, Señor, que tú nos hagas conscientes de eso, que esta iglesia es tu templo, que las personas aquí te pertenecemos, que cada uno de nosotros ya no somos dueños de nosotros mismos, sino que te pertenecemos a ti, Señor. Y por lo tanto nos entregamos hoy día como iglesia. Te pedimos que renueves ese amor profundo por relacionarnos contigo, para conocerte, para disfrutar, para parecernos a ti, para escuchar cuáles son tus planes. Y de esa manera te honremos y disfrutemos de una relación. En nombre de Jesús. Sublime gracia de